La tensión entre Rusia y Ucrania está al borde de la violencia, y el mundo entero a la expectativa de que la guerra pueda desencadenarse en cualquier momento. En temas nacionales, estamos también librando diferentes batallas. La principal, entre la prensa y el gobierno de nuestro país. ¿Habrá guerra entre Rusia y Ucrania? ¿Qué papel juega en este conflicto Estados Unidos? Estas y otras preguntas responde en entrevista para Enlace Judío el especialista Esdras Shabot. Hola Esdras, ¿cómo estás? Qué gusto me da saludarte. Hola, ¿qué tal, Nadia? Muchas gracias. Gracias a Enlace Judío por esta entrevista. Esdras, tú y yo nos vemos cada mes y cada mes la situación en Europa se pone más complicada. La relación entre Rusia y Ucrania está más hostil que nunca y estamos tal vez ante una guerra que puede ser evitable. ¿Cuál es tu pronóstico? ¿Qué crees que suceda? Estamos ante un fenómeno que se venía cocinando desde diciembre, cuando Vladimir Putin pues, venía manejando lo que se llama una estrategia de presión excesiva sobre Ucrania. Hay que recordar primero que desde que a principios del siglo XXI, por ahí de 2001, cuando Putin está en el poder o sube al poder, Putin es un exagente de la KGB. Sustituye a un Boris Yeltsin que estaba prácticamente pues, deshecho después de el desmembramiento de buena parte de la Unión Soviética. Y lo que sucede es que consigue Yeltsin volver a concentrar el poder en la Rusia, en la vieja Rusia de los zares, dirían algunos, a partir de esta idea, primero de eliminar toda la oposición, que lo logra. Hay un solo partido en Rusia, el resto de los opositores han sido prácticamente eliminados de los partidos como tales. Los periodistas disidentes están en las cárceles y pues prácticamente no hay quien se le oponga. A partir de esto, el proyecto es lo que él llama recuperar la zona de influencia de Rusia en Europa Oriental, lo que era finalmente los satélites soviéticos. Por un lado, lo que era la propia Unión Soviética, Estonia, Letonia, Lituania, que consiguió una independencia, los TANES que les llaman, Kazajstán, Uzbekistán, Kirguistán, etc., y la joya de la corona que era Ucrania. Cuando se desmembró la Unión Soviética, el acuerdo fue que cada una de estas repúblicas que se separaban tenían una soberanía total y absoluta y que se respetaba su integridad territorial. Putin vuelve a reproducir tiempo a tiempo el discurso de lo que llaman la territorialidad por habitante, que es lo mismo que Hitler manejó en la región de los Sudetes en Checoslovaquia o en Gdansk en Polonia. Es decir, donde hay población alemana, decía Hitler, esa zona tiene que ser o pertenecer o ser protegida por Alemania. Y él hace lo mismo. Donde hay población rusa, y hay que recordar que en muchos de estos lugares, inclusive en Ucrania, que fue rusificada durante mucho tiempo, no se les permitió hablar ucraniano, etc., y se colonizó con población rusa durante la era soviética. Bueno, pues simplemente llegaron a la conclusión que una buena manera de controlar a Ucrania era precisamente haciendo esto, lanzando el mensaje de vamos a proteger a los rusos que habitan en Ucrania. ¿Cuándo sale esto? Cuando en 2014, la famosa revolución del Maidán, que es la revolución de los ucranianos diciendo que no quieren pertenecer al bloque ruso, sino quieren unirse a la Unión Europea. ¿Por qué lo hacen? Porque la Unión Europea es finalmente una garantía de desarrollo económico, de prosperidad, de eventualmente protección militar con el tema de la OTAN, que es también parte de la discusión. Y en ese momento, cuando pues, sale el gobernante prorruso, lo que sucede es que inmediatamente Rusia ocupa parte de los territorios donde habita población rusa en Ucrania, que son lo que llaman el Donbass, o sea, hay estas repúblicas autónomas de Donetsk y Lugansk, que pues, en estos días estaba a punto de reconocer el propio Putin, y por supuesto se anexa la península de Crimea, que eran parte de Ucrania en una vieja disputa con Rusia que ya se había solucionado.
Esto es lo que hoy trata de hacer Putin, demostrarle a Ucrania que no puede vivir bajo el apoyo europeo, que la presión que le está ejerciendo o le va a ejercer le va a destrozar la economía y que en función de esto le juega a una presión militar donde desde estas zonas, Lugansk y Donetsk, empiezan a atacar con lo que llaman estos nacionalistas prorrusos separatistas, a los que Rusia defiende y en donde pues la propaganda es exactamente la misma que utilizaba Hitler. Están atacando a mis ciudadanos rusos que viven en esta zona y yo los voy a defender y los voy a evacuar y desde ahí voy a garantizar que Ucrania no sea parte de la OTAN porque me van a atacar. Nadie jamás ha atacado a Rusia desde que los nazis, la Alemania nazi lo atacó en 1941-42. En ese sentido, esto es una situación muy difícil de manejar, porque es una Rusia que quiere otra vez establecerse como una potencia dominante, no a partir de que existan incentivos positivos, de que tanto Estonia, Letonia, Lituania o los Kazajstanes, etcétera, estén dispuestos a unirse porque hay un desarrollo económico, porque Rusia es un país que tiene una economía incluso más pequeña que la mexicana, sino porque la amenaza rusa los hace finalmente someterse otra vez al gran oso que desde Moscú finalmente decide. Y hoy está jugando con ese fuego. Él sabe que si cruza la frontera se va a enfrentar a una Europa que nunca esperó que estuviese tan unida, a unos Estados Unidos que ahora con Joe Biden está en la misma longitud de onda que los europeos, que sabe muy bien que lanzar la primera ofensiva le puede costar muy caro, que puede también desarrollar internamente una especie de rebelión de aquellos que pueden ver desmoronarse la propia economía rusa. Hay un sistema muy sencillo que le pueden utilizar contra él, que es lo que usaron contra Irán, que es prácticamente desaparecer la moneda rusa. O sea, ¿cómo le hacen? Hay un mecanismo que muchos de ustedes han seguramente utilizado, que es el SWIFT. O sea, cuando uno hace una transferencia a otro país, fundamentalmente en Europa, hay un mecanismo en donde la moneda local, en este caso, por ejemplo, nosotros, el peso mexicano lo conviertes a euros y mandas tu dinero a otro lado. Cuando le cancelan ese mecanismo, lo que estás haciendo es prácticamente decir que el rublo no vale, que no puedes cambiarlo por una moneda extranjera, por una moneda distinta al rublo o a la de los países de ahí. Y en ese momento todas tus importaciones que provienen de Europa, porque ya no vas a poder cambiar rublos por euros, se te vienen para abajo y se desmoronan. Esa es la gran amenaza que tienen sobre ellos, más allá de una intervención militar. Claro que esto generaría una situación, primero, ante la invasión de una verdadera masacre de ucranianos y por supuesto de soldados rusos. Segundo, un desmoronamiento de buena parte de una economía mundial que apenas si está recuperándose, porque esto va a ocasionar problemas muy serios. El desabasto de gas, que recordemos que todavía una buena parte de Europa depende del gas ruso, que ahora están tratando de sustituirlo. Es otra vez el mismo Putin que intervino en la elección norteamericana, el mismo Putin que hizo ciberataques en contra de muchísimos países europeos, que lo hizo durante el Brexit, etc. Hoy, otra vez, tratando de demostrar que el imperio ruso existe, que es dominante y que además tiene como aliado ahora a China, que pues está ahí también viendo cómo su nuevo aliado, el aliado ruso, puede llegar a pues tener una victoria que lo enfrente a un occidente, a Estados Unidos, como no lo habían hecho desde la Guerra Fría. Y ese es el gran peligro que se está gestando en este momento. En América Latina, por ejemplo, hay un problema serio. Rusia ha logrado conectarse con determinados gobiernos, con Bolsonaro en Brasil, con Alberto Fernández en Argentina y por supuesto con Maduro en Venezuela. Y forman un bloque en donde el área de influencia norteamericana en esos países se ha mantenido ya en un segundo término y Rusia sabe que cuenta con ellos en términos de un apoyo. Vamos a ver qué pasa con México. Si México, que en algún momento volteó a ver a estos países como aliados,
Hoy, frente a la presión norteamericana, tendrá que decidir qué es lo que hace. Hasta ahora se ha alineado a la posición norteamericana de garantizar la soberanía de Ucrania y en ese sentido apoyar lo que Occidente, lo que Europa y Estados Unidos han manejado. Estamos jugando al borde del precipicio, al borde de la violencia, en medio, por supuesto, de actores, en este caso fundamentalmente un Putin, que está dispuesto a hacer pues todo prácticamente para demostrar que él sigue siendo, o así lo cree él, el hombre más poderoso del planeta. Sin duda, estamos en un punto, como bien lo dices, al borde del abismo y puede explotar la violencia militar o puede que no suceda. Pero la violencia mediática, por supuesto, que ya inició y Putin está siendo, sumamente criticado. Quiero ahora adentrarnos dentro de nuestras fronteras, Esdra, y que hablemos un poco, ya que estamos tocando el tema de los medios de comunicación, pues de tanto escándalo que se ha fraguado en nuestro país entre la prensa y el gobierno de México. ¿Qué puedes decirnos al respecto? Mira, yo creo que el tema de cuando la prensa se vuelve noticia, cuando la prensa misma es noticia, es que las cosas van mal. La prensa no tiene por qué ser noticia. La prensa en un país democrático es la prensa que tiene la obligación de criticar al poder. Así es, de ser incómoda. El juego entre el poder y la prensa es un juego de toma y daca. Así juegan, o sea, la prensa busca fuentes para encontrar información, el gobierno necesita que la prensa difunda parte de lo que hace, pero también la prensa requiere encontrar aquellas partes, es parte de su función crítica, que de una u otra forma demuestran los errores del gobierno. No existe una democracia en donde la prensa sea total y absolutamente leal o sometida a un gobierno. Eso deja de ser prensa para convertirse en propaganda. Diarios como los que circulan en Venezuela o en Cuba, por ejemplo, pues no tienen información y no tienen ninguna trascendencia porque no se dedican más que a alabar al dirigente como tal o a justificar cualquiera de las medidas. Y creo que en ese sentido estamos en un camino equivocado. El camino en donde la polarización, el sí o el no, es la única salida. En donde la posibilidad de la prensa de encontrar un punto intermedio está siendo desechada. En donde, pues como lo hacía Trump en los Estados Unidos, acusar hoy a la prensa mexicana de ser la causante de la violencia que está sufriendo ella directamente es una aberración. La prensa tiene que ser calificada por los mismos ciudadanos. O sea, finalmente, si un periódico o una estación de radio o un programa como tal es bueno o malo, eso lo tiene que decidir la propia sociedad, que tiene que tener la mayor cantidad de opciones posibles. Pero cuando desde el poder se ataca y cuando se matan periodistas por choques fundamentalmente con grupos de crimen organizado o de políticos en los distintos estados, esto te dice que hay un problema serio de seguridad, de garantías individuales y del ejercicio del periodismo. Más allá del pleito entre un periodista y el presidente, el problema aquí radica en que la profesión periodística se ha convertido no en el que cuestiona al poder político, sino en el enemigo del poder político. Y eso es algo que hay que evitar y que tendría que haber una rectificación por parte del poder, porque de lo contrario nos enfilamos a un choque entre dos fuerzas totalmente distintas en su cantidad de poder, llamémoslo así, y en donde esto puede generar problemas en el exterior. Ya hemos visto expresiones de políticos en Estados Unidos diciendo que qué es lo que pasa en México. No es algo nuevo esto, no es solamente de esta administración, pero esto se ha agudizado en estos últimos 3 años y la necesidad de la prensa de ser vista como un ente legítimo, no que tengan que estar de acuerdo con él. No se trata de eso, el gobierno tiene derecho y obligación también de responderle a la prensa, pero no de amenazarla, de ofenderla y de insultarla. Y en ese sentido el respeto mutuo tiene que ser la base fundamental de este tipo de diálogo. Por supuesto, un síntoma más, esta relación entre prensa y gobierno,
que nos indica que la situación en nuestro país es bastante compleja. Y para complicar más el escenario, Esdra, pues la relación entre México y Estados Unidos no está en su mejor momento. ¿Cuáles son los elementos que vinieron a agravar esta relación? Mira, yo creo que esto tiene que ver con varios factores. El principal, el eje central, es el alejamiento de México de la esfera económica norteamericana. O sea, más allá de los dimes y diretes y que el presidente aquí diga que los americanos influyen y apoyan a organizaciones contrarias al gobierno, que ese es el ruido que además en este momento los Estados Unidos tienen todo enfocado hacia Rusia y Ucrania. Lo que pasa en México está en un segundo plano, independientemente que haya declaraciones de apoyo a periodistas y de preocupación por el asesinato de los mismos. Lo cierto es que en la agenda económica mexicana hay puntos que sí ponen a temblar a los intereses económicos norteamericanos que están, y canadienses por supuesto, que están en línea dentro del Tratado México-Estados Unidos-Canadá. El tema de la reforma eléctrica es fundamental. El tema, por supuesto, del manejo de la seguridad o la inseguridad con la acción de los distintos agentes norteamericanos en México y sus limitaciones para operar, y fundamentalmente el hecho de que la política de medio ambiente, que para Biden ha sido fundamental, es algo que aquí en México se mandó a un segundo término. Cuando en Estados Unidos además estás ya, como sucede comúnmente allá en periodo electoral, tenemos elecciones en noviembre de este año. Hay elecciones para gobernador en Texas y por eso hemos visto expresiones de políticos muy, digamos, de rechazo, de verdadera desconfianza hacia México, como Ted Cruz, por ejemplo. Pero que en la lógica de la elección, México se vuelve a convertir otra vez en piñata, y donde tienes mucho que pegarle a esa piñata, por muchos lados. Y el lugar principal está en que no cumples con los acuerdos internacionales establecidos en el área de la energética, en el área de la salud, en el área del comercio como tal, y a partir de ello, pues tienes este tipo de confrontaciones. Un problema muy, muy serio en donde, por un lado, el embajador norteamericano en México trata de, pues, jugar a la diplomacia de los dos lados, pero que los intereses de demócratas y republicanos pues están allí, y México va a estar en la agenda de la elección de noviembre de este año, y en donde el cumplimiento o no de las obligaciones de México frente a Estados Unidos dentro del Tratado México-Estados Unidos-Canadá va a ser fundamental en el tema migratorio, en el tema de derechos humanos, en el tema fundamentalmente de medio ambiente y, por supuesto, del desarrollo de energías limpias. Eso nos lleva a una narrativa muy, muy de choque, de separación, de alejamiento de lo que México tiene hoy con los Estados Unidos, lo que también agudiza, por supuesto, lo que podríamos llamar esta distancia que tienen dos socios, donde hace un tiempo nos definían como vecinos distantes, nos fuimos acercando en los últimos años. Trump terminó por desecharlos, hubo el acercamiento inicial de Trump con López Obrador, y ahora volvemos a esta situación bastante crítica en términos del contacto. Hoy México se va aislando cada vez más del resto del mundo, y la Carta Norteamericana es una que, si no se utiliza claramente, puede ser mucho más perjudicial de lo que nos imaginamos. Sin duda, esta es simplemente una distancia que no debe de existir, en donde los mexicanos pueden ser los principales afectados. Esdra, para terminar, quisiera volver otra vez a temas internacionales, a alianzas extrañas, nuevas y extrañas que estamos teniendo en Europa y en Asia ante la amenaza que representa Irán. ¿Quién está participando en estas nuevas alianzas y, sobre todo, qué alcances pueden tener? Mira, el caso iraní es significativo ahora, además que estamos metidos en el problema entre Rusia y Ucrania. Irán, hay que recordar, está cada vez más cerca de llegar a un acuerdo fundamentalmente con Europa y los Estados Unidos con respecto a un acuerdo nuclear. Están en los últimos jalones,
Los iraníes exigen que no se vuelvan a parar de la mesa como lo hizo Trump en su momento y que respeten este tipo de acuerdos. Quien es más reacio a aceptar este tipo de mecanismos es Israel, por una razón muy clara. En todo tipo de negociación que se hace con Irán, el tema Israel no se trata. O sea, Israel está incluido en la negociación como un riesgo a tomar. O sea, en ningún momento en la negociación se dice, a ver, un momentito, señores iraníes, ustedes no pueden seguir amenazando con destruir un aliado nuestro, dirían los europeos o los norteamericanos. Eso no entra. Es un poco, tanto en su momento Netanyahu como Bennett, en donde desde la perspectiva israelí la desconfianza es real, porque en el esquema internacional la posibilidad de un ataque a Israel por parte de Irán es visto como algo muy, muy lejano y solo parte de una retórica. Sin embargo, hay que recordar que no se está hablando solamente de un ataque directo de Irán a Israel, en algo que sería realmente un hecatombe con armamento nuclear, sino lo que ya existe en la actualidad, en términos del apoyo de Irán a Hezbollah, el apoyo que tiene a Siria o a lo que queda de Siria y los ataques en esa zona. Y en ese sentido les queda claro, y las partes de la petición o de la presión del gobierno israelí está en ese sentido, en donde por un lado les resulta importante a Occidente, llamémoslo así en su conjunto, incluso a la propia Rusia, que hoy estaría en otra connotación, que Irán se reincorpore otra vez al concierto de las naciones y se pueda negociar, se pueda revisar sus plantas nucleares, etcétera, etcétera, pero en donde la parte que tiene que ver específicamente con su presencia en el Medio Oriente, con sus ataques militares encubiertos y a veces manifiestamente abiertos desde Siria, incluso con la parte de Irak, en donde pues prácticamente dominan hacia Israel, es algo que obliga a los israelíes a decir no lo podemos aceptar. Es un juego de poderes en donde por supuesto Israel queda en un segundo término, pero en donde tiene que insistir en este tipo de garantías que tendrán que ser vistas de una o de otra forma, porque bueno, pues obviamente esto es un acuerdo de cúpulas de grandes países. Este nuevo conflicto o la posibilidad de resolverlo entre Estados Unidos y Rusia a través de una negociación directa donde Ucrania no juega, por lo menos no la están tomando en cuenta ahora, la tomarán en cuenta si es que estas dos potencias llegan a un acuerdo esta semana. Bueno, pues Ucrania por lo pronto queda en un segundo plano. Es similar a lo que le pasa a Israel en el tema iraní. El acuerdo base se hace con grandes potencias y tú entras en el segundo plano en donde presionas y tratas de evitar que en el marco de la negociación termines, como diríamos aquí en México, raspado, o sea, golpeado o vulnerable en determinadas áreas. Y eso es lo que hay que cuidar. Así se juega la política, así son las grandes ligas y hay que saber presionar y defenderse lo mejor posible antes de que pues, nos vaya a pasar como sucedió a algunos países que ante los grandes acuerdos de grandes potencias terminaron pues, prácticamente en el suelo porque al final nadie salió a defenderlos. Por supuesto, hay que aprender del pasado. Esdra, en esta ocasión nos dejas muchísima tarea para reflexionar en temas internacionales. Gracias por eso, por tu análisis y nos vemos el próximo mes. Espero que las cosas, sobre todo en un ámbito internacional, estén más tranquilas. Gracias Nadia, gracias Enlace Judío por esta plática. Gracias.